Feliz sábado, hermanos. Dios nos bendiga en esta mañana. No hay mejor lugar que este. Créanme, ni aún nuestro hogar es mejor que este lugar. Gracias a Dios por ellos, hermanos. Y feliz sábado para cada uno en este lugar. Hermanos, para mí hay un tema que siempre me emociona. Yo no sé a ustedes, pero hay un tema que emociona y a mí particularmente me emociona. Y ese tema es cuando tenemos que hablar de la promesa de Jesús de volver. De la promesa de aquellos ángeles que le prometieron a aquellas 500 personas que estaban reunidas cuando Jesús ascendía al cielo, que Jesús volvería. Pero hay otro tema que está entrelazado en la promesa de que Jesús volverá. Y se encuentra allí en el capítulo 24 de Mateo, versículo 14. Sencillamente dice allí: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, al hablar de la segunda venida de Jesús, no podemos evitar de relacionarlo con la predicación del evangelio a todo el mundo. Eso es lo que Jesús dijo: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas. Y entonces, dice, vendrá el fin. Hermanos, cuando uno considera y reflexiona acerca de este tema, surgen dos sentimientos. Uno es el de la inminente venida de Jesús, la esperanza que ha sostenido a todos los cristianos a través de todas las épocas, de las edades, para poder mantenerse con fe y mantener la fe hasta el día en que Jesús retorne. Y el otro, hermanos, el otro sentimiento es que la predicación del evangelio a todo el mundo está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad llevarla a cabo. Y hermano, cuando uno ve la fortaleza de nuestra obra, de la iglesia en el mundo, uno ve que es uno de los mayores milagros del final de los tiempos. Un pueblo que nace allá hace más o menos 170 años, en el año 1844, en cumplimiento de la profecía que Dios nos dejara allí en el capítulo 8 y 9 del libro de Daniel, de los 2300 días, que se cumplirían el 22 de octubre de 1844, cuando surge allí un pueblo para restaurar la verdad. ¿Qué verdad había que restaurar? Hermanos, Daniel capítulo 8 nos dice qué verdad es la que había que restaurar. Dice, la verdad sería echada por tierra, por un poder, dice, que haría cuanto quiso y que le iría bien, dice, que le iría bien en echar por tierra la verdad. Y pasaron los años y llega el momento cuando se cumple la profecía y se levanta un pueblo para restaurar la verdad. Y hermanos, según Naciones Unidas, o sea, la ONU, hay 193 países miembros de la ONU, más 2 que son observadores, lo cual suman 195 países. Estos países, para ser miembros de la ONU, tienen que ser reconocidos y soberanos. Pero también hay otros países, no muchos, muy pocos, que no son reconocidos y algunos de ellos ni siquiera son soberanos.
Nuestra iglesia adventista está en 206 países. En tan poco tiempo, hermanos, es un milagro. Solamente en el cumplimiento de la voluntad de Dios para restaurar la verdad sucede este acontecimiento. Y hermanos, podemos decir que la iglesia adventista está reconocida en los 205 países, más los países que no son soberanos ni están reconocidos. Publicamos libros, dice, y revistas en 370 lenguas y dialectos. Y esto, con todo lo otro que no quiero tomar mucho tiempo, porque estamos acostumbrados a que los cultos duren poco. Pero hermanos, esto no lo ha hecho ninguna iglesia en el mundo de la restauración de la verdad que fue echada por tierra. Solamente hay un pueblo, solamente hay una iglesia. Pero hermanos, todavía no hemos hecho todo lo que el Señor esperaba. Debiéramos estar en casa, estaríamos en casa, dice Elena G. de White, si hubiésemos predicado como Dios esperaba que lo hiciéramos. Hermanas, el estudio del desarrollo profético en cuanto a la verdad es el estudio más emocionante en cuanto a su desarrollo cumplido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y nosotros pertenecemos a ese pueblo. Dios permitió en su bondad y misericordia aceptarnos como hijos en ese pueblo que tiene que predicar. Hermanos, busquemos en las Escrituras el Evangelio San Lucas, el capítulo 3 y el último versículo. Miren, en la escuela sabática estamos estudiando algo de las genealogías. Las genealogías en realidad son un poco cansadoras y aburridas, pero aquí hay una genealogía en el capítulo 3 de Lucas. Ustedes saben que esta es la genealogía sanguínea de Jesús. Después tenemos en Mateo la genealogía legal, pero ahora vamos a leer la de Lucas. Y tenemos aquí en esta genealogía es emocionante en el clímax. Cuando llega al clímax de la genealogía es emocionante. Fíjense en qué dice allí en el capítulo 3, en el último versículo dice que fue de Enoc, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue hijo de Dios. Hermanos, hijos de Dios. Palabras que están más allá de nuestra comprensión. Hijo de Dios. Hermanos, nosotros somos la simiente real y literal de Dios. Ahora tratemos de imaginar un poco los sentimientos de nuestro Señor allí mientras se inclinaba sobre aquella figura hecha de barro, puñado de arcilla esculpido según su propio molde. Ve allí un hombre gigantesco, inanimado sobre la tierra, que tenía apenas 5 días de edad. Y aquella obra estaba perfecta, estaba completa, solo le faltaba algo, solo le faltaba una cosa, y aquella forma humana, hermanos, necesitaba del Espíritu de vida de Dios. Y dicen las Escrituras que Dios sopló aliento de vida. Y entonces aquella forma humana que yacía dormida hasta que Dios le comunique esta chispa de vida. Y hermanos, yo pienso que Dios habrá puesto sus ojos en la dirección correcta. Que Dios entonces habrá insuflado su espíritu de vida en aquella forma humana, y que de pronto, hermanos, entonces con una respiración divina de boca a boca,
aquella forma humana despierta. Y hermanos, una respiración que sacude los pulmones, sacudió aquel cerebro que se despertó junto con los músculos y el corazón, los ojos se abren y entonces, hermanos, podríamos imaginar la escena. Podríamos imaginar aquella escena. Entonces ahí se produce una contemplación emocional profunda entre Dios y la criatura. Y el Señor Dios se inclina ahora para poner a Adán sobre los pies. ¡Qué espectáculo! Tiene que haber sido ese, hermanos. Era amor a primera vista. A veces hablamos del amor a primera vista. Esto era amor a primera vista, hermanos. Millares de rayos de amor surgieron de Adán al contemplar a su Dios allí, a su Padre, que lo había traído a la existencia. Millones, dice, de rayos de amor surgieron de Adán. Y ahora Dios, hermanos, levanta sus brazos en bendición sobre el hombre. Qué escena maravillosa. Hermanos, las primeras palabras que Adán oyera alguna vez fue esa bendición. Y las primeras palabras que Adán expresara fue en respuesta a esa bendición de Dios. Y desde entonces, dice, comenzó una relación, un compañerismo intenso entre Dios y el hombre, que fue de Enoc, que fue de Set, que fue de Adán, que fue hijo de Dios. Es emocionante en el clímax contemplar y reflexionar en esta genealogía. Que fue de Enoc, que fue de Set, que fue de Adán, que fue de Dios. Nosotros venimos de Dios y en vano buscamos la vida si no la buscamos en Dios. Hermanos, pero tenemos aquí en las Escrituras un registro trágico. Ahora notemos estas tres palabras. Hijo de Dios fueron las tres primeras palabras. Pero ahora notemos esta tragedia descendente. Una involución, no evolución, una involución. Encontramos en Génesis 3 donde Dios busca a Adán y a Eva y el versículo 9 dice, ¿dónde estás tú? Tres palabras. Hijo de Dios, ¿dónde estás tú? Bueno, hay una tendencia evolutiva hacia abajo, no hacia arriba. Hijo de Dios, y ahora ¿dónde estás tú? Qué palabras trágicas que indican una tragedia, un drama en la relación del hombre con Dios. Todavía existe, hermano. Tal vez el día más trágico, después de la crucifixión de nuestro Señor allí en la cruz, ha sido el día cuando entró el pecado y separó al hombre de Dios. Pensemos en el Creador y la criatura, en el Padre y el Hijo, el hombre y Dios. Habían sido creados para vivir juntos, para relacionarse juntos, para hablar juntos, para crear cosas juntos. Y ahora esa terrible separación. ¿Dónde estás tú? Hermanos, hubo dos clases de separaciones. Una separación fue espiritual y la otra separación fue física. Y es cierto que por medio del plan de salvación la separación espiritual ha terminado. Pero hermanos, yo ansío, como muchos de ustedes esperamos el día en que la separación física termine. Que podamos estar allí parados en la misma presencia de Dios. Los hombres que se han entregado desde aquel tiempo de Adán hasta ahora han contemplado con ansias que esa separación termine. Pablo lo dijo de este modo allí en 1 Corintios 13, versículo 12. Dice, ahora, vemos oscuramente por un espejo. Podemos ver en forma pálida, oscura a Dios.
por su palabra. Pablo anhelaba, hermanos, el día en que pudiera ver cara a cara a Dios. Y podríamos preguntarnos, hermanos, ¿cuántos de nosotros ansiamos ver a Dios cara a cara? ¿Cuántos de nosotros pensamos en aquella promesa para poder llegar a ver a Dios cara a cara? ¿Cuánto reflexionamos sobre esto? ¿Cuánto nos importa cada día pensar en ver a Dios cara a cara? Hermanos, cuando por alguna razón es necesario viajar, yo recuerdo que a veces estuve viajando bastante por el trabajo en una empresa. Y hermanos, cuando yo viajaba y estaba unos días afuera, yo no veía la hora de volver. ¿Por qué? Porque no me gustaba el lugar donde estaba. No, no era por eso. Era porque donde yo había dejado estaba mi esposa y estaban mis hijos. Y yo quería volverlos a ver cara a cara. Tal vez a veces hasta hablábamos por teléfono o a veces nos escribíamos. Yo recuerdo cuando vine aquí estuve 3 meses solo y nos escribíamos. Pero hermanos, nada puede suplantar el encuentro de cara a cara. Poder ver el rostro en la misma expresión de aquellas personas a las que amamos. Vamos. Lo primero que ansiamos es volver más rápidamente. Yo recuerdo que buscaba el avión más rápido. El día que saliera más pronto. El horario más rápido. Y no es porque no me gustaba el lugar donde estaba. Si mi familia hubiese estado en Venezuela, yo me podía haber quedado allí todo el tiempo necesario. Pero yo quería volver a casa. Y hermano, ¿cuánto estamos ansiando de esa manera ver a Jesús cara a cara? Hermanos, ¿cómo ansiamos y esperamos el día de volver a casa? Ustedes notan esto, ¿no? La necesidad del encuentro cara a cara con las personas que amamos y con Dios, a quien también debiéramos amar y extrañar su presencia cara a cara. Si nuestra familia estuviese con nosotros en cualquier lado, estaríamos bien, pero resulta que queremos volver a ver a Jesús. Hermanos, cuando Jesús resucitó y volvió entonces al cielo, ellos querían ir con Él. Los discípulos querían ir con Él. O quería que se quedara Jesús y no se fuese al cielo. Hermanos, estamos igualmente emocionados de ver a Jesús cara a cara. Deseamos aquel día, aquel encuentro, cuando podamos encontrarnos con nuestro Salvador en nuestro viaje al cielo. Estoy tan ansioso de ver a Jesús como de ver a mi familia. Queridos hermanos, la ansiedad de cada uno de los que estamos presentes de ver venir a Jesús debiera ser una ansiedad sin límites. Debiera ser una respuesta entusiasta e inmediata, dice, de nuestro corazón. Cada día, si estamos enamorados de Dios. Yo recuerdo siempre en un tema de un congreso que un pastor Shen decía, hay que enamorarse de Dios. ¿Cuán enamorados estamos de Dios? Porque cuando uno está enamorado, no ve las horas de estar con la persona que uno ama. A veces hasta hace cosas raras uno para encontrarse, porque estamos enamorados. Entonces él decía, hay que enamorarse de Dios. Si estamos enamorados de Dios, no veremos las horas de estar en su presencia y de verlo cara a cara. Debiera ser una respuesta, dice, entusiasta, porque el amor hay algo que produce. ¿Saben que el amor produce acercamiento? El amor produce acercamiento. Cuando uno está enamorado quiere estar cerca. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando estaban enamorados. Ojalá sigamos enamorados. Pero yo me acuerdo cuando uno estaba enamorado. No veía las horas de estar con la persona de quien uno ama. Hermano, esa es la esperanza del cristiano.
Y esto es lo que Adán contemplaba en aquel tiempo cuando nació Caín. Eva seguramente, y el N.G. White habla sobre este aspecto, Eva dice, exclamó con gozo, he recibido un hombre del Señor. Quizás sea el Salvador de los pecados que hemos tenido y que tenemos. Quizás Él sea el Salvador, hermano. Pero ella, aun cuando creía que podía ser el Mesías prometido, ella poco se daba cuenta de cuánta angustia estaba delante de ella todavía. Cuando ella pensó que ese hijo podía ser su hijo salvador, llegó a ser su hijo asesino. Y casi por 1000 años, Adán y Eva esperaron al Señor. 930 años, dicen las Escrituras, que vivió Adán. Casi por 1000 años ellos esperaron al Señor. Y tenemos aquí en las Escrituras otro registro de otras 3 palabras tristes. Génesis capítulo 5, versículo 5. Y después de dar la edad de Adán, 930 años, hay un epitafio. Y dice, y él murió. 3 palabras. Y él murió. Después de dar la edad de Adán, dice, y él murió. Qué tendencia trágica hacia abajo, hermano. Hijo de Dios, ¿dónde estás tú? Y él murió. Hermanos, esto denota una angustiosa búsqueda de Dios cuando dice, ¿dónde estás? No hay mayor búsqueda de los padres cuando se ha perdido un hijo. No hay mayor angustia, yo les aseguro, no hay angustia más grande. ¿Cuál fue la angustia de Dios que después de haberlo creado, darle vida para vivir eternamente juntos y trabajar juntos y pensar juntos, crear juntos en el universo? Ahora tener que contemplar que estaba perdido, no lo encontraba. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y después las otras 3 palabras más trágicas todavía. Y él murió. Y él murió. Hermanos, posiblemente la vida de Adán y Eva fueron más tristes que cualquier otro padre de la tierra, porque vivieron lo suficiente para poder contemplar el daño que se estaba produciendo a causa del pecado de ellos, de la desobediencia de ellos. Noche tras noche, dice, cuando Adán y Eva se entregaban al sueño, Adán le diría a Eva, mira lo que está ocurriendo, lo que ha traído nuestra transgresión, nuestra desobediencia, mira lo que nuestros hijos están haciendo, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Hermanos, todos los demás descendientes hasta nosotros hoy aquí, hermanos, miremos nuestro estado lamentable de la vida que se vive. Hermanos, cómo ansiaba, dice Adán, ver venir al Señor. Cuando la llama de la esperanza del Mesías después de Adán siguió ardiendo en los hombres que se entregaban a Dios, tal vez Moisés pensó que cuando llegaran a Canaán verían volver al Señor. Tal vez Isaías, dice, al escribir las palabras de Isaías 7:14, el nacimiento de un hijo, él llamará su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Tal vez Isaías pensó que aquello se cumpliría en sus días. Pero este deseo, este anhelo siguió ardiendo a través del tiempo y multitudes murieron con la esperanza de ver venir al Señor. La madre tierra fue herida con las tumbas de millares y millares de personas y muchos habrán estado dispuestos y listos para decir con Ezequiel 12:22. Hermanos, los días son alargados y fracasa toda visión. A veces quizás nos desesperamos en la esperanza que tenemos. ¿Cuándo vendrá el Señor? Pero hermanos, vino un día. Hermanos, vino un día, no en el cronos de nuestros tiempos, sino en el kairos de los tiempos de Dios. Vino un día
Gálatas 4:4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, no los tiempos nuestros. Los tiempos nuestros los medimos por el crono, ahí tenemos un reloj que nos está marcando el tiempo. No, la Biblia establece otro tiempo y se lo llama el kairos, que son los tiempos que Dios maneja, no los nuestros. Y dice, y venido el cumplimiento de este tiempo del kairos, dice, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y hermanos, y este Hijo que venía no era otro, dice que el mismo Señor que alentó el soplo de vida en las narices de Adán. Aquel que le dio vida allá en el Edén. Su gloria estaba encerrada, dice, en la carne humana, porque Dios se hizo carne, dice Juan 1:4, dice, y vivió entre nosotros y vimos su gloria. Sin embargo, dice, aquí estaba el Señor. Aquí estaba el Señor, dice, cuya gloria Moisés había pedido ver 15 siglos antes. Hermanos, aquí está aquel, dice, de quien David habla en los Salmos. Aquí está aquel de quien Salomón habla en los Proverbios. Por fin aquí estaba el Señor. Pero pocos hombres lo reconocieron. Pocos hombres lo recibieron. Unos pocos pastores de ovejas lo hicieron y algunos pocos sabios. Aquel sacerdote que sostuvo a Jesús en sus brazos, él no sabía que estaba sosteniendo al Rey del Universo. No se daba cuenta. El único niño que reconocían como Mesías era el de las familias ricas. Hermanos, el pecado del prejuicio, ¿cuánto daño hace? ¿Cuánto daño hace? Hermanos, él no sabía que estaba sosteniendo a aquel en cuyo nombre únicamente los hombres pueden ser salvos. Aquel sacerdote no reconoció al Señor. Pero hermanos, una mujer que había tenido 5 esposos lo reconoció. El joven rico no lo quiso reconocer. Pero un publicano pecador como Zaqueo lo reconoció. Caifás no lo quiso reconocer. Pero una mujer cananea de las costas de Tiro y Sidón lo reconoció. Hermanos, yo busqué la distancia que hay entre Jerusalén y Tiro y Sidón. Pueden buscarlo en el Google. ¿Saben cuántos kilómetros hay? ¿Alguien lo sabe? 170 kilómetros. Y Jesús no tomó un colectivo, no había, ni un taxi, tampoco había. Hizo 170 kilómetros caminando para buscar una mujer en las costas allá de Tiro y Sidón, porque lo iba a reconocer. Hermanos, en general los ricos no lo reconocieron, pero unos pocos pescadores pobres lo reconocieron. Qué día fue aquel emocionante para ellos creer que aquí estaba el Mesías, pero qué quebrantamiento también fue de corazón el suyo cuando vieron a su Señor crucificado. Hermanos, vieron morir a su Dios. Qué experiencia trágica mirar a aquel soldado clavar la lanza en el costado de Jesús. Y entonces ellos volvieron, dice, a Jerusalén desanimados, completamente desanimados, volvieron rechazados. Y se sintieron ellos mismos rechazados, desanimados, desalentados, frustrados. Saben que la separación da desconsuelo. Y ellos se sintieron separados, se sintieron lejos. Y cuando uno está lejos y separado y cree que ya no hay alternativa,
entonces viene el desconsuelo. Estaban desconsolados, indudablemente estaban desconsolados por la separación. A veces no es tanto lo trágico de la muerte, sino lo que duele es la separación. Y mientras estaban allí sobre el monte de las Olivas, escuchando las últimas palabras ahora del Señor, había vuelto. Hermanos, cuando Jesús le daba su discurso de despedida y prometía estar con ellos, dice, estaré con vosotros hasta el fin del tiempo, hasta el fin de los tiempos estaré con ustedes. Para después lentamente comenzar, dice, a subir a los cielos, según lo relata Pablo en 1 Corintios 15. Aquellos discípulos, dice, no querían que Él se fuera. Claro que no, la separación no es linda. No querían que se fuera. Se sentían solitarios sin Él. Y parte del pecado en este mundo es el sentimiento de soledad que a veces nos asalta. Habrán esforzado su vista para captar hasta el último movimiento de Jesús yéndose. Pero entonces aquellos dos ángeles, los mismos ángeles que habían sido los guardianes de Jesús aquí en la tierra, según lo relata Hechos capítulo 1, versículo 11, se pararon junto a aquellos hombres. Dios los mandó a aquellos dos ángeles para consolar un poco aquellos sentimientos desgarrados por la separación de que Jesús se iba y quedaban solos. Y entonces aquellos hombres, aquellos ángeles, les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Si este mismo Jesús, dice, que es tomado de entre vosotros, dice, así como lo veis vir al cielo, dice, así volverá. Y hermanos, esto reanimó su coraje, fortaleció sus motivos y retornaron entonces jubilosos y predicaron a partir de allí la venida del Señor en una forma tan realista que les dijeron, ustedes han invadido el mundo con vuestra doctrina. Los hombres creyeron que Jesús vendría en sus días, por eso predicaban de esa manera, hermano. Hasta que finalmente Pablo tuvo que escribir a los cristianos de aquella época que nadie os engañe, dice. Que nadie os engañe, dice, porque aquel día no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, el apartamiento de la verdad echada por tierra. Y estas palabras eran duras para esta gente de aceptar que Jesús no volvía en sus días. Los hombres más ancianos de la iglesia estaban aferrándose todavía a las promesas y creían que Jesús vendría en aquellos días. Querían vivir para volver a ver a Jesús. Pero ellos murieron. Y vino entonces el largo periodo de las edades oscuras, los 1260 años que Dios profetizó desde el año 538 hasta el año 1798, donde la verdad sería echada por tierra, dice. Y le sucedió bien, le iba a ir bien, le aconteció bien, dice. Millares y millones esperaban y anhelaban venir a ver al Señor. En el último pensamiento de Mar de Mártir, cuando estaba quemándose en la hoguera, se escuchaban sus palabras. Señor, ¿cuándo vendrás a esta tierra? Hasta que las llamas apagaron su voz diciendo esto, la esperanza que tenía. Señor, ¿cuándo volverás a esta tierra? Hermanos, vivimos aquí en un lugar donde de alguna manera se satisfacen todas nuestras necesidades y aunque las cosas a veces quisiéramos que sean mejores, todavía consideramos que estamos bien. Todavía consideramos que estamos bien, hermano. ¿Queremos que venga el Señor? ¿Queremos que venga el Señor? ¿Vivimos a la altura del privilegio en la promesa que Dios nos ha dado? ¿Queremos que venga el Señor? Hermanos, cuando vamos al cementerio, particularmente no me gusta. Trato de no ir. He ido a veces, pero particularmente no me gusta. Pero cuando vamos al cementerio y nos paramos allí, frente a la tumba de un ser querido,
de nuestro padre, de nuestra esposa, de nuestra madre, de un hermano. Entonces cuando estamos allí, parados, pero la segunda venida de Cristo se hace más real. La venida de Cristo se hace mucho más real, pero debiera ser real ahora, antes que nosotros lleguemos a la tumba. Debiera ser real ahora. Hermanos, cuando las personas están bajo la persecución, esto hace que la segunda venida de Cristo sea más real. Y no estamos lejos tampoco de eso. No estamos tampoco lejos de eso. Pero la segunda venida de Cristo dice debiera ser relevante ahora, seamos perseguidos o no. Pero finalmente aconteció un día histórico. Finalmente acontece un día histórico, de oro podríamos llamarlo. Y ese día histórico fue el 22 de octubre de 1844. El surgimiento del movimiento adventista. Hermanos, aquellos hombres mal interpretado que hacían de las Escrituras, ellos creían que Cristo vendría el 22 de octubre de 1844. Miren, realmente ellos lo creían. Y si uno va a las crónicas de aquel tiempo, la gente vendía sus casas, vendían sus negocios, abandonaban sus tareas en el campo, porque ellos creían. Escuchen bien, nosotros a veces no sabemos bien lo que creemos. Creemos con determinadas dudas, pero ellos creían que Jesús vendría el 22 de octubre de 1844. Había un día, un tiempo especial cuando el Señor volvía y ellos lo creían. Pero hermano, qué chasco fue aquel terrible cuando Jesús no vino. Pensemos por un momento, hermano. Ahora abstraigámonos un poquito y pensemos por un momento. Si nosotros creyéramos realmente que Cristo vendría antes de medianoche, hoy, antes de medianoche, si realmente creyéramos que esta noche, antes de medianoche, vendría el Señor. Si realmente lo creyéramos, hermano, así como aquellos hombres, si realmente lo creyésemos, que Jesús esta noche, antes de medianoche, está volviendo. Hermanos, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Cómo actuaríamos si realmente creyésemos que Jesús viene esta noche antes de la medianoche? ¿Qué diríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué hablaríamos si realmente creyésemos que Jesús vuelve esta noche antes de medianoche? Mis queridos hermanos, yo creo, ¿saben qué? Que muchos de nosotros haríamos distinto de lo que estamos haciendo si creyésemos que Jesús viene esta noche antes de medianoche. Hoy es 30 de abril. Hoy es 30 de abril. El mundo todavía vive. La lluvia sigue cayendo. El viento sigue soplando. El sol sigue brillando. La rutina de la vida sigue. La gente muere, la gente nace. Los ojos sonríen, los ojos lloran. Se compra, se vende, se trabaja, se construye. Se hacen estallar rocas. Leí en el diario otro día que están haciendo estallar unas rocas para abrir un camino nuevo en Río Negro. Se hacen estallar rocas, se sigue navegando, hermanos, la vida y la existencia siguen la rutina. A veces tenemos enfermedades, estamos saliendo de pandemias, hay tiempos de angustia, hay tiempos de alegría, hay tiempos de tristeza. El sabio Salomón dice hay tiempo para todo. Y podríamos seguir en todas las escalas de las emociones humanas, hermanos. Y algunos como adventistas nos preguntamos, ¿cuándo vendrá el Señor? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Se blanquearán nuestros huesos al sol en el desierto de la vida como el pueblo de Israel? ¿Cuándo cruzaremos el Jordán? Dice. ¿Cuándo se cumplirán las palabras de aquellos dos ángeles vestidos de blanco? Cuando les dijo este mismo Jesús vendrá de la misma manera que le habéis visto ir. ¿Cuándo podremos decir como Felipe de Natanael, hemos encontrado al Señor? ¿Cuándo se cumplirán las palabras
las ambiciosas palabras de Adán, que anhelaba ver al Señor antes de que él muriese. ¿Cuándo se cumplirán las palabras de Jesús que le dijo a Caifás? De ahora en adelante, dice, veréis al Señor venir en las nubes de los cielos. Aquellas palabras eran una promesa para Caifás. Y esas mismas palabras, hermanos, son una promesa para nosotros hoy. Hermanos, el Señor vendrá. El Señor vendrá. Yo no sé cómo sentimos hoy su segunda venida, cómo lo sentimos cada uno, pero no tenemos derecho a estar sentados aquí en esta iglesia esta mañana. Estaríamos casi completamente equivocados de estar aquí, porque ya debiéramos estar en casa. Ya debiéramos estar en casa. Habríamos estado, dice, si la iglesia hubiese vivido como debiera vivir, si hubiésemos testificado como Dios esperaba que testificásemos, ya estaríamos, dice, en casa. Yo no sé cómo lo sienten ustedes hoy, pero yo sé una cosa. Una cosa yo sí sé. Yo sé que el Señor viene pronto y lo creo de todo corazón. Es la única esperanza que tenemos. Hermanos, algún día, el timón de dirección de este viejo planeta será sacudido. Será arrojado a las convulsiones de la agonía de la tierra. Será la medianoche de la oscuridad espiritual y física de este mundo. Y como el estallido quizás de millones de bombas, dice, de megatones, este mundo, esta tierra será deshecha de la misma manera como fue perjudicado el rostro de Cristo en la cruz y en el Getsemaní. Así será el Getsemaní, dice, de la tierra, que la conducirá a su final y total crucifixión en los juegos postmilenarios de la purificación. Y en esta escena final de la agonía de la tierra, hermanos, los hombres y mujeres, jóvenes y niños, que no estarán listos para encontrarse con el Señor, será una tremenda experiencia triste. Gritarán, dice en Apocalipsis capítulo 6, dice, clamarán a las rocas, a las peñas que caigan sobre ellos, porque no hay más camino. Se llegó al precipicio y ya no hay más caminante que haga camino. Se acabó. Encontrar al Señor, dice, ahora en los últimos momentos de la vida de la tierra, se darán cuenta que significa solamente muerte, destrucción. Hermanos, pero en medio de esta escena de destrucción total, en medio de estas desgarradoras escenas, dice, habrá un grupo de personas que la Biblia lo llama los santos de Dios. Los santos de Dios, que con la mirada dirigida hacia el cielo estaremos atisbando ver la presencia de Jesús, buscando y esperando la aparición de Cristo en su segunda venida. ¿Qué día será aquel para los hijos de Dios? Dice. ¿Qué voz de júbilo daremos aquel día cuando veamos aparecer a Dios? Algún día esta gran caravana celestial que descenderá a la tierra, dice, nuestro Señor retornará. Aquellos ángeles que cantaban sobre las colinas de Belén anunciando su primera venida, dice, vendrán ahora en la gran caravana real desde el cielo a la tierra. Y a medida que se acerque, dice, más y más aumentando en brillo y tamaño, ¿qué sentimientos nos sobrecogerán? ¿Qué sentimientos nos sobrecogerán si somos salvos? Hermanos, como prisioneros libertados, como esclavos que son libertados, como caravanas que perdidas en el desierto finalmente encuentran el camino a casa, como aviones que perdidos en una terrible tormenta de repente surgen a la luz del sol. Serán sentimientos así. Hermanos, el sonido, dice, y la vista de este acontecimiento es imposible de describir, solo lo estamos mencionando. Pero finalmente esta caravana se acercará mucho a la tierra y se detendrá. Y entonces, dice, se oirá algo. Entonces se va a oír algo, hermanos. Y será una voz tremenda que se escuchará en todos los confines de la tierra, que gritará, despertad,
Despertad, dice, los que dormís en el polvo de la tierra, dice el apóstol Pablo en Corintios. Despertad los que dormís en el polvo de la tierra. Esas tumbas preciosas de santos, tumbas desconocidas en las profundidades del océano. Tumbas perdidas en las inmensidades desconocidas. Escucharán, dice la voz de Dios. Voz que da la vida, como cuando Dios insufló la vida en los pulmones de Adán. Hermanos, los tímpanos, dice, de multitudes incontables, como aparece en Apocalipsis 7, dice, serán sacudidos por esta voz dadora de vida. Y entonces, dice, la chispa de la vida de Dios, del poder dinámico de Dios, tocará, dice, esas cenizas muertas. Tocará el polvo, tocará esqueletos, tocará miembros paralizados, miembros paralíticos, tocará lugares cancerosos, tocará ojos ciegos, tocará oídos sordos, corazones débiles y enfermos tocará, articulaciones artríticas, y entonces, dice, una multitud de santos renovados se levantarán de la tierra. Sus ojos, dice, se abrirán y verán al Señor. Hermanos, qué día maravilloso será ese. Esas tumbas como puños, dice, cerrados de Satanás serán abiertas. Y de allí saldrán los redimidos de todas las edades. La grandeza de esta escena está indudablemente mucho más allá de nuestra comprensión, y tal vez muchos, cuando vean aparecer esa nube en las lejanías, correrán quizás al lado de una tumba de algún ser querido. Padres e hijos, esposas y esposos, seres queridos y amados, querrán verlo levantarse de la tumba. Será indudablemente una escena fantástica ver surgir a un ser humano de la tumba. Muchas de estas cosas ocurrieron en el tiempo de Jesús. Ustedes recuerdan, cuando Él resucitó, dice, muchos resucitaron y vinieron ahí, dice, al pueblo, dice. Hermanos, ver salir un ser humano de la tumba. Pero ahora reflexionemos un poco. ¿Sabemos cuán pronto vendrá Jesús? Estamos en el tiempo, hermanos, pero sabemos cuán pronto vendrá. ¿Sabemos cuán pronto? ¿Saben? Yo podría decirle con mucha aproximación, cuán pronto vendrá Jesús. Puedo decirles exactamente en cuánto dista, en cuánto tiempo. Yo puedo decirles que es muy cerca. ¿Quieren saber cuán pronto vendrá Jesús? ¿Quieren saber cuán pronto vendrá Jesús? Hermanos, la venida de Cristo no está más lejos que el último latido de vuestro corazón. No está más lejos de la última respiración. Así de cerca. Yo no sé, hermanos, pero pienso que para algunos de nosotros quizás no sea demasiado lejos la venida de Jesús. Porque cuando se detuvo el corazón, no importa si hemos estado muertos 1000 años, no importa. En el mismo momento dice que cerramos nuestros ojos en la muerte, en cuanto a tiempo se refiere, dice, los abrimos y vemos venir al Señor. Y si somos salvos, veremos venir al Señor en los cielos. Este es un pensamiento muy solemne, hermanos. Exactamente así de rápido en cuanto al tiempo. Vamos por la carretera, 2 autos se encuentran de frente, hay un accidente trágico, se cierran los ojos en la muerte y el segundo después se ve venir a Jesús en las nubes de los cielos. Puede ser que descansemos en la tumba por 100 años más, yo no sé, hermano, pero yo lo que sé es que la venida de Jesús no está más lejos que nuestra última respiración, que nuestro último latido del corazón. ¿Y cuándo será esto, hermano? Dios solo lo sabe, pero Jesús está cerca.
Satanás, dice, en su furiosa ira ciega tropezará con esas tumbas y cada una de ellas proclamarán el poder de Dios. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y hermanos, los que estaremos vivos, cuando venga el Señor, ¿qué cambio, dice, emocionante ocurrirá en nuestros cuerpos cuando este cuerpo mortal, dice, sea vestido de inmortalidad? Aún los mejores cuerpos que hoy podemos admirar, hermanos, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todo por el poder y el amor de Dios. Y la obra final de Dios, dice, habrá quedado terminada. En el universo, dice, habrá sido purificado y limpiado de la rebelión. Y en el último capítulo del libro del conflicto de los siglos, al final del último capítulo, dice allí que una sola pulsación de armonía habrá en todo el universo. Conflicto de los siglos, en la última hoja, en la última parte. Habremos de dejar de ser extranjeros, hermanos. Habrá terminado nuestra huida, estaremos en nuestra casa. Seremos devueltos a nuestro hogar. Pensar en la segunda venida de Cristo es ir mucho más allá de lo que nuestra mente puede captar. Pero es nuestra única esperanza y es la promesa del Señor. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si me voy a preparar morada, dice, vendré otra vez, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos queridos, qué bendita esperanza, qué pensamiento solemne, qué experiencia profunda debiera ser la nuestra si realmente creemos en el pronto regreso de nuestro Señor. Hermanos, que Dios nos bendiga y que nos ayude lo que nos resta de vida hasta que el último latido o la última respiración nos ponga frente a Jesús viéndolo venir en las nubes de los cielos. Que Dios nos ayude, hermanos.